están conectados vía internet. Vamos a estar compartiendo el estudio del libro de Tesalonicenses. Y justamente estamos estudiando el capítulo 5 de Tesalonicenses. Hemos tomado un tiempo importante, queridos hermanos, para que quede bien claro que el rapto de la iglesia que Pablo acaba de revelarle por medio de la inspiración del Espíritu Santo en esta carta a los tesalonicenses era un misterio. Quiere decir que no era mencionado ni revelado en el Antiguo Testamento. Y justamente Dios levanta al apóstol Pablo para poder instruir a la iglesia este nuevo programa de Dios después de que Israel le rechazó a su rey, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le crucificaron y el reino que Dios prometió a su pueblo, que fue ofrecido, fue rechazado, entonces fue postergado. Y justamente por revelación, entonces, Pablo les va a enseñar qué pasaba con aquellos creyentes, buenas noches, Rosy, que habían muerto en esta etapa, en este tiempo, porque no tenían el conocimiento. Y Pablo les va a hablar de esta maravillosa porción que era un misterio que no era conocido en el Antiguo Testamento. Hemos dicho que el primero en utilizar la palabra iglesia, eclesia en griego, es el Señor Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo menciona también allí en Mateo 18, también lo vimos. Pero de la mención por primera vez de la iglesia a la revelación de las enseñanzas, las doctrinas y la eclesiología y lo que es la escatología, los eventos futuros de la iglesia, sería el apóstol Pablo que Dios levantaría para traer esta revelación en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que comprender para no mezclar Israel con la iglesia. Y aquí Dios revela, por medio de Pablo, el rapto de la iglesia. El Señor nos va a llevar a todos nosotros, nos dice 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos. Desapareceremos de este mundo y estaremos para siempre con el Señor. Nos va a recibir en el aire. Y vimos el domingo pasado, vamos a repasar las 8 diferencias entre el rapto de la iglesia y el retorno a la tierra para establecer su reino milenial. La primera diferencia entre el rapto y el retorno es que el rapto para la iglesia, ¿en qué lugar sucede? ¿Te acordás, Ro? En el aire. En el aire está hablando del espacio. No acá en la atmósfera, sino pasando la atmósfera está el espacio exterior. Allí será el encuentro del Señor Jesucristo que viene a buscar a su eclesia, los llamados afuera de. La palabra eclesia justamente nos habla de lo que va a pasar con la iglesia. Serán llamados fuera de por Jesucristo, y el lugar del rapto sucede en el aire, en el espacio exterior. Mientras que el retorno de Cristo, del Mesías que viene, pisa justamente, lo hemos estudiado, el monte de los olivos. La profecía de Zacarías 14, versículo 4 dice que sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos y lo partirá en dos. Esa es la primera diferencia, el lugar.
En segundo lugar, ¿existen, Sandra, señales para la iglesia, para el rapto? Este es el gran tema. No está precedido el rapto, el arrebatamiento de la iglesia por señales. Desde el primer siglo debemos vivir a la luz del inminente retorno de Cristo. Pablo, que era apóstol, él vivía, fíjense Filipenses 3:20, lo que Pablo dice, y así podríamos estudiar y ver montones de pasajes, pero vamos a tomar uno. Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjate lo que dice. ¿De dónde somos ciudadanos? Del cielo. De donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. De donde también ansiosamente esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo decía, yo estoy esperando hoy ansiosamente al Señor Jesucristo. Inclusive hay una doctrina que es para la iglesia, que es la doctrina de la inminencia. ¿Y qué nos enseña esa doctrina? Justamente que la venida del Señor a buscar a su iglesia podía suceder en cualquier momento. No está precedido el evento del rapto por ninguna señal. ¿Se entiende? Puede venir en cualquier momento. Y les digo una cosa más con respecto a la venida de Cristo. Fíjense en la última carta de Pablo, antes de ser muerto como mártir, la última carta de Pablo, la segunda Timoteo capítulo 4, no solamente que debemos vivir como vivía Pablo y la iglesia primitiva ante la luz del inminente retorno de Cristo, del rapto, sino que nos dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Inclusive hay una corona que Dios dará, que es la corona de justicia. ¿Saben cómo se obtiene? Por amar la venida de Cristo. O sea que es claro, es contundente en la palabra con respecto a que no necesitamos la iglesia para el rapto señales. Debemos vivir como la iglesia del primer siglo, ante la luz del inminente retorno de Cristo. Es una doctrina, la doctrina de la inminencia. Hay una corona, la corona de justicia para los que aman su venida. ¿Saben cómo se saludaba a la iglesia primitiva? Maranata, el Señor viene. Esa era la visión de la iglesia y esa debe ser la misma visión que nosotros tenemos. Ahora, para el rapto no hay señales que precedan o deban suceder antes, pero sí hay señales que preceden el retorno de Cristo, que va a venir. Después que el Señor se lleva a su iglesia, comienza la tribulación y al final, a los 7 años, va el Señor a venir. Y el Señor sí dejó señales claras que las enseñamos allí y las hemos estudiado en Mateo 24, 3 al 30. Vimos las señales, los eventos escatológicos, las profecías del Antiguo Testamento que van a preceder el retorno a la tierra para establecer su reino. Así y ahí tenemos señales, no para la iglesia. Tercer diferencia, el encuentro del rapto es un encuentro privado. ¿Qué significa esto? Que solamente va a ser el rapto, el encuentro entre el Señor y su amada iglesia. Nadie en la tierra le va a ver, porque es privado.
y es exclusivo. Solo los salvos, los que han quedado allí durmiendo, serán resucitados con cuerpos glorificados, y nosotros los que quedemos vivos seremos transformados en el aire, y así juntos estaremos para siempre con el Señor Jesús. Entonces, el rapto es privado, mientras que el retorno es un encuentro público. ¿Por qué? Porque todo ojo le verá. Los salvos que los están esperando, Israel, y aquellos que ayuden a Israel, lo verán, y también aquellos que no creen, los perdidos, lo verán. Entonces, es un encuentro, el rapto, privado, mientras que la segunda venida a la tierra es un encuentro público. Y ya hemos leído Apocalipsis 1:7. En cuarto lugar, el propósito del rapto. El rapto sucede para que su iglesia disfrute del cielo. El rapto sucede para que su iglesia amada disfrute del cielo. Mientras que el retorno de Cristo, el Mesías a la tierra, sucede para que Israel disfrute de la tierra durante su reinado milenial, su reino milenial. ¿Se entendió la diferencia? Propósito. ¿Para qué es el rapto? Para que la iglesia disfrute del cielo. ¿Para qué es el retorno de Cristo? Para que Israel disfrute la tierra. ¿Ven? Claramente podemos distinguir. Otra cosa, la quinta. El rapto es un misterio. Quiere decir que no fue revelado ni mencionado en el Antiguo Testamento, mientras que el retorno de Cristo está profetizado en el Antiguo Testamento. La sexta, su regreso es esperado e inminente, mientras que su retorno a la tierra es inesperado e impredecible. Por eso lo esperan como ladrón en la noche. La diferencia. El sexto punto, su regreso es esperado. Nosotros justamente creemos eso, en el inminente retorno de Cristo. Hay un premio por aquellos que aman su venida. Era la esperanza de la iglesia primitiva, como la nuestra, mientras que el retorno es como ladrón en la noche. La séptima diferencia, el pueblo protagonista del rapto es la iglesia, mientras que el pueblo protagonista del retorno de Cristo es Israel, porque el Mesías viene por una promesa a Israel. Así que, iglesia, rapto, retorno, Israel. Y en octavo lugar vimos que el rapto sucede antes del día del Señor. Antes de la tribulación, el Señor nos lleva a su amada iglesia. Los justos serán quitados antes que su juicio sea derramado sobre esta tierra. Mientras que su retorno sucede al final de los 7 años de tribulación, como lo enseña Mateo 24, 27 al 30. Así que esas son las 8 diferencias entre el rapto y el retorno. Vamos ahora al capítulo 5 para estar avanzando en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Dijimos que Pablo enseñó el misterio del rapto a los judíos convertidos de Tesalónica. No nos olvidemos que eran judíos. Pablo los ganó con Silas y Timoteo en la sinagoga de Tesalónica. Eran judíos. Ahora, por eso explicamos qué concepto tenía el judío acerca del Mesías. Y hay un evento que los judíos sí conocían, que era el día del Señor. Y lo va a tratar justamente Pablo, después que les explicó qué va a pasar con nosotros, y vamos a estar para siempre con el Señor. Podemos leerlo en el versículo 17 para entender. Entonces nosotros, los que estemos vivos, se incluye Pablo, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Debían estar tranquilos, alentados y animados ya explicó qué pasó con aquellos que murieron durante el periodo de la iglesia. Pero ahora va a hablar y va a cambiar de tema. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Y esto que Pablo va a hablar ahora, quiere decir que ellos como judíos, de lo que va a hablar ahora, que es el día del Señor, ya tenían el conocimiento por ser el pueblo de Dios, por tener las profecías que claramente hablaban del día del Señor. Entonces hay dos cosas que le dice Pablo. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos, es muy interesante esa palabra tiempo, porque hay dos palabras que definen tiempo en griego. Una es cronos, y cronos nos habla del tiempo, del periodo, ¿no? Pero hay otra palabra que se usa acá, en cuanto al tiempo, la palabra que se usa es kairos. Y kairos no habla del tiempo que transcurre, sino el kairos, el tiempo, habla de las características de ese tiempo. ¿Se entiende? No está hablando, la palabra cronos es la duración del tiempo, está hablando de kairos, sino la característica que habrá en ese tiempo. Ustedes, con respecto a las características de ese tiempo y de esa ocasión o de esa oportunidad, no tienen necesidad de que os escriba nada. ¿Por qué? Porque ellos como judíos ya sabían. Y ahora va a tratar el tema, lo aclara en el versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces le dice Pablo, vosotros mismos sabéis perfectamente. ¿Y qué va a hablar ahora? ¿Qué va a desarrollar? Lo que pasa inmediatamente después del arrebatamiento, que es el comienzo a la tierra del día del Señor, el terrible día de Jehová. Ahora, el día de Jehová o el día del Señor, ¿cómo vendrá? Ese tiempo del día del Señor, del juicio de Dios, va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir? Que va a ser de forma inesperada e impredecible. Claro, la gente va a estar en cualquiera, va a hacer lo suyo, va a vivir dándole la espalda en el pecado, han rechazado el mensaje de la verdad, del amor de Dios, le gusta el pecado, y esos son los que se quedan, nos dice Pablo en 2 Timoteo 2, 10 al 12, nos dice que esos que se quedan acá son los que rechazaron el mensaje del Evangelio, son los que han rechazado la gracia de Dios. Y entonces nos dice la palabra ¿qué dice acá? Fíjense, el día del Señor vendrá así como ladrón. El día del Señor vendrá, y lo compara, lo contrasta con como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? De una forma que nadie lo espera e impredecible, ¿no es cierto? Lo va a sorprender el día del juicio de Dios a la gente que se quede, que ha rechazado a Cristo, el mensaje de amor, la salvación que es por gracia. Los que se quedan serán sorprendidos por el día del Señor como ladrón en la noche. Ahora, otra característica que Pablo va a compartir y nos va a explicar cómo será ese tiempo futuro, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá. Fíjense la palabra, entonces, que cuando estén diciendo paz y seguridad, observen, entonces, está hablando del futuro, la destrucción
vendrá sobre ellos repentinamente. Está describiendo el día del Señor. Ahora, fíjate, Sandra, ¿qué dice ahí? Observa bien. ¿La destrucción vendrá sobre quién? ¿Qué dice tu Biblia? Sobre ellos. Está hablando del tiempo futuro, donde la iglesia ya no está y vendrá sobre ellos. Si la iglesia tuviera que pasar por la tribulación, ¿qué diría Pablo, Sandra? La destrucción vendrá sobre nosotros. No dice sobre nosotros. Dice, entonces la destrucción vendrá sobre ellos. Observen, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Está hablando Pablo de ese periodo. Acuérdense que la iglesia ya estamos con el Señor. ¿Qué pasa en la tierra? Va a comenzar a reinar el falso Mesías, el anticristo, que es el falso salvador de la humanidad, que se levanta como líder mundial. Y otra cosa, él firma un tratado de paz en el Medio Oriente con Israel. Miren lo que es hoy Israel, está rodeado de enemigos. 7 enemigos tiene Israel que lo rodean. Ahora está luchando contra los terroristas de Hamás, que son palestinos. Pero los egipcios no lo quieren, bueno, los iraníes, los iraquíes, y así podríamos seguir. Tiene muchos enemigos Israel. Ahora imagínense que cuando sube este falso salvador de la humanidad, va a comenzar firmando un tratado de paz. Por eso, dice Pablo, cuando estén diciendo paz y seguridad. O sea, parece que va a arreglar los problemas mundiales, se levanta como líder mundial y él va a gobernar y reinar sobre el mundo entero. Ahora, estaba estudiando una cosa que creo que les va a interesar. Hay una organización mundial que se llama la ONU. ¿Qué es la ONU? Es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Saben cuándo fue creada la ONU? Fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, un 24 de octubre de 1945. ¿Y cuál es el objetivo y el propósito de la ONU? Para mantener la paz y seguridad. ¿Escuchaste bien? ¿Para qué está la ONU? Para mantener la paz y seguridad. Se levanta el líder de la ONU como la cabeza que va a gobernar cuando la iglesia no esté, y ellos están para mantener paz y seguridad. Todo falso, pero acá lo dice Pablo. Podemos ir entendiendo un poquito, está describiendo lo que es el día del Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ¿quién? Sobre ellos, los que quedaron. ¿Cómo? Repentinamente vendrá sobre ellos. Y dice, no escaparán, no van a poder escapar de ese tiempo de ira, de juicio de Dios. Ahora, fíjense que Pablo les está instruyendo algo que ellos conocen, porque eran judíos, el día del Señor conocían, pero ahora lo va a contrastar con ellos, y el versículo 4 dice, mas vosotros hermanos, fíjense cómo cambia, mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Ahora, Pablo les está contrastando con el tiempo que ellos estaban viviendo, y le dice Pablo, mas vosotros hermanos, no tienen que estar preocupados. ¿Por qué? Porque no estáis en tinieblas. Esa palabra, estar en tinieblas, significa
un período de apartamiento del hombre de Dios. Eso es lo que va a reinar en la tribulación, en el día del Señor. Un apartamiento del hombre de Dios, porque todos los que quedaron han rechazado la gracia, la misericordia y el amor por medio de Jesucristo. El mensaje ha sido rechazado, su amor ha sido rechazado, y ellos se quedaron porque aman el pecado. ¿Se entiende? Entonces Pablo dice, mas vosotros, hermanos, no están en ese periodo de apartamiento de Dios. Nosotros estamos en la gracia, estamos en la oportunidad que el hombre tiene más sencilla de ser salvo en este tiempo, que es creer. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Podríamos resumirlo con lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo? No hay que hacer nada, no hay que caminar, no hay que hacer obra, no hay que mantener la salvación, no hay que poner plata, no hay que caminar a Luján. ¡No! Es pura gracia de Dios en este tiempo, y no estamos en ese período de oscuridad de que los hombres están en un apartamiento completamente de Dios. Ustedes no están en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. No vamos a ser sorprendidos porque nosotros no vamos a estar. Entonces Pablo les está aclarando y contrastando lo que les acabó de enseñar del rapto, aunque después se le va a producir un poco de confusión, ¿no? Con los dos eventos. Y Pablo le dice, no están en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, y Pablo va a aclarar la diferencia, todos vosotros, todos, sin excepción, sois hijos de la luz e hijos del día. Ustedes son hijos de la luz. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Está hablando de esa luz espiritual, interior, de haber sido lavado de los pecados por la sangre de Cristo, y ya esa oscuridad interior no existe, porque hemos creído en Cristo, que es nuestro Salvador. Fíjense cuando Pablo menciona un texto que podemos decir que es paralelo también a lo que es ser un hijo, como nos dice acá la palabra, sois hijos de la luz. Fíjense lo que dice Hechos 26, versículo 18. ¿Para qué lo había levantado Dios a Pablo? Hechos 26, versículo 18. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo puede leer, Sam? El versículo 18. Que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los que han sido salvos. ¿Cuál era el propósito de la predicación de Pablo? Que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Se vuelvan de la oscuridad espiritual del pecado y la condenación eterna. Entonces nosotros no estamos en ese estado, no estamos en ese tiempo de apartamiento del hombre de Dios. Y nosotros interiormente somos hijos de la luz. Nuestro ser interior ha sido lavado por la sangre de Cristo. Entonces somos hijos de la luz. Está hablando de esa luz espiritual que han sido perdonados nuestros pecados. Buenas noches, Rachel. Fíjense también, hablando de hijos de la luz, ¿cómo estábamos nosotros en nuestra condición? 2 Corintios 4, 4 al 6. 2 Corintios 4, 4 al 6. Teníamos un interior oscuro por nuestros pecados, dominados por el pecado, separados y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora somos hijos de la luz.
hijo de luz. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios, con minúscula, de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Dijo Dios en Génesis, sea la luz, y fue la luz. Así, de la misma forma, esa oscuridad que teníamos en el alma, en el interior, desapareció. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, y fíjense que él no hace acepción de creyente, ni carnal ni espiritual. Podemos estar un poco mejor, un poco peor, podemos estar más cerca, más lejos de Cristo, pero si somos salvos genuinamente, como dice Pablo, dice, porque todos vosotros, sin excepción, sois hijos de la luz e hijos del día. Y dice, no somos de la noche, no pertenecemos, está diciendo Pablo, a la noche. No estamos en el camino de la noche, no estamos en ese periodo de apartamiento de Dios que sí caracterizará el tiempo de la tribulación. Dice Pablo entonces, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No estamos en ese periodo de apartamiento de Dios en cuanto al tiempo de oscuridad, ni tampoco tenemos la oscuridad interior, porque Dios nos ha perdonado, nos ha lavado con la sangre y ha iluminado con su presencia nuestro corazón. ¿Qué te parece? Amén. Y fíjate Pablo cómo contrasta, ¿no? Sigamos. Dice, y ahora va a utilizar ese día del Señor y ese contraste con el presente tiempo de los tesalonicenses, y dice en el versículo 6, una exhortación de Pablo. Por tanto, ya que no estamos en ese tiempo de oscuridad, ni estamos en tinieblas, versículo 6, por tanto, por lo que ha dicho recién anteriormente, no durmamos como los demás. Este es el llamado en esta noche, hermanos, a cada uno de nosotros. Dice Pablo a la iglesia, te dice a ti, me dice a mí, no durmamos. Está hablando de una actitud. ¿Y qué es dormir? No durmamos. No está hablando de un dormir literal físico. Qué feo cuando se te duermen en la congregación, ¿no? No durmamos como los demás. Está hablando, fíjense, les quiero definir qué significa lo que Pablo nos está pidiendo. Que no durmamos. Está hablando de una actitud. Y ese dormir habla de una indiferencia. Dormir significa indiferencia a las cosas espirituales. Vos podés ser salvo, vos podés haber recibido a Cristo, pero estás durmiendo si sos indiferente a las cosas espirituales. Si estás durmiendo, si estás siendo indiferente a lo eterno. Lo único que te interesa es el mundo, es el sistema, es lo de ahora, es hacer plata, es buscar fama, es trascender acá. Y no estamos mirando, como dice Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ese es el peligro que nosotros podemos tener. No es que perdamos la salvación no se pierde porque fue conquistada
absolutamente, totalmente y completamente en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo consumado es. Pero sí, como creyentes en Cristo, podemos estar durmiendo, siendo indiferente a las cosas espirituales, a las cosas eternas, por lo que te ofrece este mundo impío y pecador. Fíjate lo que dice Efesios 5, hablando del mismo tema. Efesios 5. Una iglesia que duerme, un creyente que duerme. ¿Qué te pasa, iglesia amada? Que no reacciona, ¿no? Solamente te emociona, dice Marco, ¿no? Efesios 5, versículo 14. Lo mismo dice Pablo en esta carta. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una de las cosas que va a reflejar si estamos durmiendo es en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Cuánto de Dios hay en las actividades y acciones que hacemos con nuestro tiempo? Porque ahí habla de la palabra, fíjense, aprovechando bien el tiempo. Redimir el tiempo, dice la 60. Y redimir nos habla de canjear el tiempo por algo valioso. Si uno está durmiendo, es indiferente a las cosas espirituales. El tiempo de uno no está la eternidad de Dios, no están las cosas espirituales. ¿Se entiende? Y eso es el peligro que nosotros podemos tener. Total, decimos somos salvos, la salvación no se pierde, me quedo acá esperando y viviendo la vida. Y bueno, cuando venga el Señor vendrá. Pero el Señor nos va a pedir cuenta. Y vamos a ir, después que seamos arrebatados, al juicio del tribunal de Cristo para los creyentes. Tenés que empezar a entender para no estar durmiendo, para no ser indiferente a las cosas espirituales, a los valores eternos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos está dando? Por eso dice Pablo, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Y el sabio, ¿qué hace? Canjea el tiempo por cosas de valor, por cosas eternas. ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tus bienes? ¿Qué haces con tus talentos? ¿Qué haces? ¿Qué participación tiene Dios, sus planes y su propósito en esas cosas que estás haciendo? ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos tiempo para todo, pero a veces no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para las cosas trascendentes y eternas. Uno invita a las personas a la iglesia y dice, no, perdón, no, justo este domingo no puedo, tengo un cumpleaños, tengo mi pariente que viene desde allá de Bolivia, tengo una película, tengo el fútbol, ¿entendés? No tenés tiempo, estás durmiendo. Tenés que entender lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Pablo en la exhortación. Por tanto, hermanos, ya que no vamos a estar en las tinieblas y en la oscuridad, no durmamos como los demás. Escucha bien, sino estemos, ¿qué? ¿Qué dice? Alerta, alerta, alerta. La versión 60 dice velar. Ahora, velar habla de una vigilancia espiritual. Pero no solamente está hablando de una alerta de las cosas espirituales, sino está hablando a qué nos estamos dedicando. Si estamos involucrados, ¿se entiende? No es solamente el acto. Yo le voy a hacer un ejemplo. Suponete, yo puedo decir, anoche
estuve toda la noche despierto, dando vueltas, y no dormí, estuve velando. Pero la pregunta es, ¿qué hiciste con ese velar? ¿Te dedicaste a algo? La idea de velar es para dedicarme a algo espiritual, algo eterno. Ahora, si vos me decís, no pude dormir anoche y me puse a orar, y oré por los hermanos, oré por mi mamá, oré por las personas que están perdidas, oré por mi jefe, por quien sea, eso es lo que está diciendo. No es simplemente no dormir. No dormir haciendo algo e involucrándote en algo que sea eterno. ¿Se entiende? No pude dormir anoche. ¿Por qué? Me puse a leer la Biblia y me dormí leyendo las Escrituras. Ve que nosotros estamos durmiendo. Por eso hay esa indiferencia en nuestros corazones. Por eso no palpita el corazón. ¿Por qué? Porque estamos durmiendo. ¿Qué significa esto? Estamos siendo indiferentes. Indiferentes a las cosas espirituales. No es solamente acumular conocimiento, es poder conocer para actuar. Conocer para cambiar. Entonces, fíjate lo que dice con respecto a velar. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Hay gente que dice, bueno, yo estoy contento porque no hago nada malo. No estoy en drogas, no estoy tomando alcohol, no tomo pastillas, no ando en los boliches. Amén. Eso es algo bueno. Pero también tenés que estar involucrado en algo útil, eterno, que te lleve a sumar algo para el tribunal de Cristo. ¿Qué dice Sandra? No sé si podés leer. Si no. Si podés leer Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ven que la palabra velar está unida a orar? ¿Para qué voy a dejar de dormir? ¿Para paviar? Perdonen la expresión. No. Dejo de dormir para suplicar en el Espíritu por los santos. Jesucristo la noche que fue al Getsemaní le dijo a sus discípulos, velad y orad. Son las dos. No duerman para dedicarse a la oración. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hicieron ellos? Estaban roncando. Mientras tuvieron que despertarse y estar orando, estaban durmiendo. Y cuando vino la tentación, fracasaron y huyeron como ratas de la presencia de Dios. Lo abandonaron. ¿Vieron? Ese es el punto. No es solamente dejar de dormir, sino qué hago con ese tiempo que no estoy cerrando los ojos para hacer algo que tiene que ver con dedicarme a algo espiritual e involucrarme en algo espiritual. No duermo para orar. Es lindo orar en la madrugada, cuando nadie te molesta, no hay ningún tipo de ruido, aunque sea 15 minutos. Si antes de dormir voy a estar orando por alguien, por mí o por alguien que me pidió. ¿Estás orando por alguien? ¿Estás dedicando un tiempo para la oración? Eso es importante. Ahora, terminamos volviendo a 1 Tesalonicenses. Por tanto, no durmamos como los demás. Claro, otros están muertos, no tienen esa excusa, ¿no? Nosotros somos salvos, pero nosotros debemos estar alerta o velar. Y seamos, ¿qué dice? Seamos, para terminar, sobrios. ¿Qué es ser sobrio? La palabra sobrio nos habla del opuesto a estar ebrio. Una persona ebria está controlada por el alcohol y ha perdido esa lucidez, esa sobriedad. La palabra sobrio nos indica en la palabra griega libre de toda influencia
de productos embriagantes. Pueden ser alcohol, drogas, pastillas. A veces uno, inclusive con una medicación, por no depender de Dios y no descansar en Él, se empastilla. En vez de pedir perdón, en vez de pedir fuerza y la gracia de Dios, se empastilla. ¿Y sabe cómo termina? Uno termina perdido, insensible, indiferente. ¿Por qué? Porque uno está dopado como una persona del mundo. ¿Para qué tenemos a Cristo? Yo no quiero decir que la medicación no es necesaria. Si te la dio el médico, tomala. Pero tenés que aprender a depender de Él, a experimentar la gracia de Dios. Tenés que estar limpio y libre en tu mente de toda influencia de producto embriagante. Alcohol, drogas, pastillas o en toda su forma como pueda ser. De esa forma, entonces, dice justamente, fíjense lo que dice. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, libre de toda influencia de productos embriagantes. Fíjate lo que dice terminando el versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, ¿ven? Seamos sobrios. No somos de la noche, no andamos en fiesta, no nos acostamos a las 5 de la mañana, no, sin dormir. Dice, seamos sobrios. Pero puesto que nosotros somos de día, el día, seamos sobrios. Entonces vivamos como quienes somos, con sobriedad. Cuando este mundo está perdido, está viviendo empastillado, alcoholizado, drogado, no quiere enfrentar su propia conciencia y realidad, el creyente debe estar sobrio, atento, alerta, involucrado. Cuidarnos, hermanos, de no dormir, de no ser indiferente a las cosas espirituales, a las cosas eternas. Que Dios bendiga su palabra y que Dios haya hablado también a tu corazón como también al mío. Así que simplemente desearles que el Señor les bendiga.